¿Qué tal, gente de Ayudinga? Aquí con otro video, el número 3 de esta serie Pilando Ando que estamos dando en el verano, exclusivamente para álgebra. Hoy estoy, como mi compañero Joel dice, de colores patrióticos, no de Francia, de Panamá, aunque parece literalmente la bandera de Francia. Son los colores patrios. Bien, la clase pasada me dediqué a hacer operaciones algebraicas. Te expliqué la diferencia entre una operación aritmética que relaciona solamente números a una operación algebraica. Hay que hacer los mismos procedimientos, factor mínimo común múltiplo para los denominadores en las sumas y restas de fracciones, las multiplicaciones simplemente multiplicar todos los de arriba por todos los de abajo, en consecutivo me refiero. Y las divisiones, igual que unas multiplicaciones, solo que volteando el segundo término o el que está a la derecha del signo de división, para volverlo una multiplicación. Ahora vamos a empezar con el primer caso de factorización, sin antes recordarte que factorizar es básicamente agarrar un término que está completamente desarrollado, completamente amplio, y tratar de hacerlo lo más compacto y sencillo posible. Ese es el arte de factorizar. Sin embargo, el producto notable es lo inverso. En álgebra podemos dividirla en dos secciones a lo largo de lo que se da en la escuela, involucrando algunos otros temas como signos de agrupación, como resolución de ecuaciones de X incógnitas, entre otras cosas. Lo esencial del álgebra es poder desarrollar y reducir expresiones largas. Los productos notables son lo contrario a la factorización. Si a mí me dicen desarrolla este producto notable, entonces yo tengo que pasar de esta expresión sencilla a una expresión desarrollada de probablemente 16 términos aproximadamente. Entonces, factorizar es lo contrario, que a mí me den un término desarrollado, una expresión desarrollada con 7 términos, por ejemplo, un polinomio x6 de sexto grado. Ya empezamos a recordar esos conceptos que tocamos en la primera clase, qué significa el exponente, qué es una variable, qué es un coeficiente, etc. Y ponemos un polinomio de sexto grado, es decir, que el exponente más grande es 6. Como puedes ver, tenemos 7 términos, y el factorizar es pasar esta expresión desarrollada a, por ejemplo, algo sencillo y compacto como esto, en caso de que esa sea la solución, que no necesariamente lo va a ser y de hecho no lo es, pero esto es factorizar, llevarlo a una expresión más sencilla. Hay aproximadamente 7, 8 casos de factorización dependiendo de cómo tú los evalúes, porque cada caso de factorización puede tener ramas por debajo de él. Por ejemplo, el caso que vamos a tocar el día de hoy se llama factor común. Factor común. Y es el más fácil de todos. Es el caso de factorización más fácil. Y como dije, caso de factorización consiste en factorizar, reducir una expresión desarrollada en algo un poco más pequeño. Recuerda que cualquier duda o pregunta que tengas nos las puedes comentar al 66938971, que es nuestro WhatsApp Ayudinga, que nuestro compañero Copri nos va a hacer llegar todas tus preguntas, y créeme, por más fácil, sencilla o tonta que parezca la pregunta, desde tu punto de vista ninguna pregunta es tonta. Tontos son los que no preguntan. Todas las vamos a resolver en esta clase, así que no te preocupes para nada. Bien, como mencioné, el primer caso de factorización que podemos tocar o ver en cualquier libro de álgebra, yo estoy utilizando como referencia el clásico libro de álgebra que se utiliza en toda Latinoamérica y, cuidado, en el mundo. No estoy seguro si está traducido a varios idiomas, pero es el Baldor. Esta es una versión súper vieja. Como ves, el libro está prácticamente amarillo. Así me gustan más. Uno siente que está como estudiando conocimientos que vienen desde hace miles de años atrás. Que dato curioso, no es muy falso eso. Estas ramas de la matemática o estos conceptos que yo te estoy enseñando son cosas que se veían hace mucho tiempo, de repente no de la misma forma como las vemos ahora, pero la gente sí podía observar patrones que te permitían ordenar sistemas de medida, ordenar raciones, ordenar en general, que de hecho esa es mi versión o mi visión del álgebra, mejor dicho, te permite ordenar cosas
de una forma más sencilla, es como si tuvieras, ya lo dije en la clase pasada, un cuarto relleno de puros juguetes, ropa, accesorios, lo que sea, y tú agarras y tú con tu sentido común sin saber nada de matemáticas, tú dices, ok, pantalones van con pantalones, los puedes ordenar por colores, los puedes ordenar por tipos de pantalón, yo qué sé. El punto es que tú agarras y armas un grupo que va solo para pantalones y lo colocas en una sección y poco a poco vas organizándolo todo. Esa es la esencia del álgebra si lo quieres aplicar algo en la vida cotidiana. Tú vas agarrando algo que está súper desordenado, como puede ser un polinomio, que de hecho no necesariamente va a estar escrito en el orden que yo lo hice antes, por eso digo que puede estar desordenado, y tu deber es hacerlo ver lo más sencillo posible. Eso es factorizar. Entonces, ¿qué podían hacer los antiguos egipcios? O honestamente, no estoy muy enterado del asunto, no sé ni quién es este señor, ahí dice al-Juarizmi, yo no sé, parece como árabe musulmán, y probablemente uno de los enfoques de estas personas era el contabilizar, el llevar las cuentas. En esa época eran pocas las personas que sabían hablar o escribir sobre todo, entonces personas como estas eran muy eruditas, tenían muchos conocimientos acerca de muchas cosas y trataban de implementar este sentido común de organizar las cosas según igualdades, según tipos de cosas que sean, entre otras cosas, etc. Bien, factor común. El factor común, como mencioné, es el caso de factorización más sencillo y como mencioné se puede dividir en varias ramas. Yo prefiero verlo como factor común y ya. Mientras menos cosas similares te puedas aprender, mejor. Eso es lo que yo quiero hacer énfasis con mis clases en este Pilando Ando. Como soy el tutor encargado de álgebra, le voy a dar el enfoque que yo le daba cuando estaba en la escuela, que me parecía más sencillo. Al final puede que los libros tengan nombres para cada cosa que es distinta, pero en verdad es lo mismo, solo que tiene un detalle más. Entonces yo lo voy a enseñar como factor común y ya. Y yo te voy a enseñar a identificar cuáles pueden ser los tres tipos de factor común, que de hecho son factor común monomio, factor común polinomio y factor común por agrupación de términos. Lo pondré como por agrupación. Para mí, todo esto es lo mismo, sigue siendo factor común. Por eso yo no voy a hacer una clase para monomio, otra para polinomio y otra para por agrupación. Yo te los voy a mezclar y te voy a enseñar a identificarlos. Esa es la forma más eficiente de practicar el álgebra. No aprendiendo y haciendo un montón de problemas sobre cada tema, porque al final lo más probable es que el profesor te ponga un examen de álgebra que involucre todos los casos y tú vas a tener que identificarlos y factorizar. No te va a decir, estos tres ejemplos son de factor común monomio. Te lo haría más fácil si te lo dijera, pero esa no es la realidad. Porque lo que están tratando de hacer los profesores o lo que se nos está tratando de inculcar al enseñar es que nosotros podamos utilizar nuestra inteligencia, nuestro sentido común, nuestro razonamiento para poder resolver estos problemas. Más no que nos lo digan para que nosotros solo apliquemos una fórmula, que tú tengas que pensar. Un ejemplo de un factor común monomio, fácil. Recuerda que tú tienes variables, recuerda que tienes exponentes, recuerda que tienes signos y todo lo tienes que saber interpretar. Por ejemplo, voy a utilizar un caso del libro, el más largo. Observa. Bien, la variable aquí claramente es la letra A. Como te mencioné, no necesariamente tiene que ser la X. Ahora, aquí puede prestarse para confusión si las letras A, B, C, D, E, F, G no eran coeficientes, porque ahora esto es una variable, pues depende. Depende de lo que tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes AX cuadrado, la variable es la X. La A pasa a ser un coeficiente, al igual que cualquier número que se encuentre al lado de la A. 3A es un coeficiente.
La x vendría siendo la variable. Esas son cosas que tú puedes identificar viendo el problema. Como aquí no hay ninguna x, claramente la x ni siquiera forma parte del problema, no es una variable. La variable es la a. Y recuerda que todas estas variables al lado, si no tienen ningún número, están básicamente acompañadas del número 1, 1, 1, 1. Bien, ese es un factor común monomio y ya vamos a explicar por qué. Vamos a ver un factor común polinomio. El más difícil, siempre voy a agarrar. Es mejor que tú expliques con el caso más difícil para que el estudiante lo pueda ver, lo pueda entender y después pases al caso más sencillo, que de hecho el estudiante probablemente lo pueda resolver por su cuenta. Quizá de estos casos de factorización, el factor común polinomio pueda ser el más difícil de entender o el más confuso. Yo te voy a enseñar a verlo de una forma más sencilla. Voy a tratar de hacer esto más pequeño porque ahí no me va a caber. Bien. Y por último, un factor común por agrupación de términos, que es muy fácil de identificar y yo te voy a enseñar a hacerlo. Voy a poner uno más sencillo, este. Bien. Vamos primero a identificar variables de coeficientes o constantes. En el caso número 1, todas son variables. A es la variable. A a la 20, A a la 16, A a la 12 y así consecutivamente. En el caso número 2 tenemos polinomios o mayores a monomios. Yo te expliqué que binomio es de 2, trinomio es de 3 y así sucesivamente. Pero mientras sea mayor que 1, puedes considerarlo como un polinomio para no llamar a todos factor común. Imagínate, factor común binomio, factor común trinomio, factor común cuatrinomio. Para eso llámalo factor común polinomio. Cualquiera sea desde 2 en adelante, desde 2 términos en adelante. Aquí podemos apreciar que solo hay términos individuales. Si yo pusiera aquí un 3, eso seguiría siendo un monomio. Lo que se está multiplicando forma parte de un término. Ese término se considera monomio. Puedes tener 3x, z, y, a. Todo esto es un monomio porque todos esos términos se están multiplicando. Pero si yo entre ellos coloco signos de agrupación suma-resta, entonces ya no sería un monomio. Si tú sumas o restas dos cantidades distintas, estás considerando los dos términos, ¿sí? Sería binomio si fueran dos cantidades distintas, trinomio si fueran 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo puedo identificar yo un factor común polinomio? Porque los factores que lo componen son binomios o trinomios o cuatrinomios o polinomios. Aquí tengo un binomio, estoy sumando dos cantidades distintas, 3x no es igual a 2, así que son dos cantidades distintas. Y lo estoy multiplicando por un trinomio, ¿sí? Tres cantidades distintas que estoy sumando o restando. Y, por más impresionante que te parezca, esto es un solo término, que se está restando de este otro término, que se está restando de este otro término, ¿sí? Y esos términos están compuestos por polinomios, o binomios, trinomios, cuatrinomios, polinomios. El punto es que no son monomios. Pero dos términos que se estén multiplicando forman uno solo, ¿sí? Por eso lo subrayo. Y esto es muy importante que tú logres identificar esto, porque eso es lo que te permite poder factorizarlo o reducirlo de cómo está ahí. Como puedes ver aquí arriba, todo esto se está sumando o restando. Si yo pusiera signos de agrupación entre los paréntesis, entonces esto no sería particularmente un término. Estaría separándolos como 3x más 2 como un término, x más y menos z como otro término, y así sucesivamente. Bien, factor común es básicamente agarrar algo que se repita en todos los términos. Y de hecho, para tú identificar si es un factor común, tienes que asegurarte
que tiene algún factor que tú puedas encontrar en todos los términos. ¿Ok? Por ejemplo, un término, 2, 3, 4, 5, 6 términos que tengo acá. ¿Qué puedo considerar yo que se repite en todos ellos? La A. Es fácil de identificar. La A. Me quedan 35. Muy bien. Ahora, ¿cómo identificas cuál A vas a sacar? Porque el objetivo del factor común es que tú saques el factor más grande posible, según lo que se establezca aquí. Eso es lo que tú debes extraer. Si tú sacas únicamente la A, tú vas a dejar el problema incompleto, porque van a haber más A o A's que puedas sacar ahí adentro. El objetivo es encontrar ese valor o ese factor máximo que puedas sacar de todos los que están ahí. Y eso es muy fácil. Sencillamente observas en este ejemplo cuál es la A que tiene el exponente más pequeño. Este puede ser el factor más grande de confusión para estos problemas, que tienes que entender como, por así decirlo, proporcionalidades inversas. Te estoy diciendo que el factor común es la base con el exponente más grande que tú puedas sacar, pero al mismo tiempo cuando lo observes tiene que ser el exponente más pequeño. Entonces tú debes entender que sí, tengo que sacar la A con el exponente más pequeño, en este ejemplo en particular, que de hecho sería A a la 2. Pero al mismo tiempo, A a la 2 es el factor más grande que yo puedo sacar de ahí como factor común. Eso puede ser lo más complicado, que tu cerebro, que tu mente entienda por qué más grande es el que puedo sacar A a la 2 y a su vez cómo se relaciona eso con el exponente más pequeño. Entonces, factor común monomio, en general, tú tienes que primero conseguir un factor que puedas sacar. Número 2, tienen que ser monomios, todos ellos. En el polinomio, tienes que buscar igualmente un factor que puedas sacar, al igual que por agrupación de términos. Pero la diferencia es que en polinomio tú tienes que buscar un polinomio que puedas sacar de ahí. Otra cosa, un factor común polinomio también puede tener monomios. Tú puedes básicamente mezclar este con este y seguiría siendo un factor común. Por eso digo, yo prefiero verlo como factor común, no como factor común monomio, polinomio y por agrupación. Simplemente factor común. Bien, ¿cómo haríamos acá? Yo voy a hacer ejemplos de esto, no te preocupes. Poco a poco, simplemente estoy explicando cómo verlos, cómo identificarlos. Sé que es un factor común polinomio porque se repiten en estos tres términos que aparecen, que estoy subrayando, factores comunes, o términos que son iguales, si quieres verlo de esa forma. Aquí tengo un 3x más 2, aquí tengo un 3x más 2, y aquí tengo un 3x más 2. Solo en el primer término tengo un x más y menos z, no aparece en el segundo ni en el tercero, por eso puedo identificar que ese no es un factor común. El factor común debe repetirse en todos los términos que exista en mi problema. Como yo sé que 3x más 2 es el factor que se repite, ¿cuál es el 3x más 2 más grande que puedo sacar? Pues todos están a la 1. Recuerda que si ningún término, si todos los términos tienen, lo diré de otra forma, recuerda que si todos los términos no tienen exponente escrito, como aparece ahí, no hay exponente, se asume que es 1. En este caso, sí hay exponentes y son distintos de 1. 20, 16, 12, 8, 4 y 2. Pero si yo me encuentro una A, su exponente es 1. Si no tiene nada arriba, tú asumes que es 1. Entonces, ¿qué hago yo con el factor común? Identificar cuál es el más grande que puedo sacar. Como todos son iguales y todos están a la 1, ese es el que voy a sacar, el 3x más 2. Y cuando digo sacar, es que tú lo vas a quitar. Tú lo vas a borrar de la expresión que está ahí. Y vas a volver a escribir la expresión como estaba, pero sin ese factor común, igual que acá. Tú vas a sacar el a la 2, que es el factor común que puedo sacar aquí. Lo vas a quitar de cada una de las cantidades o términos y vas a escribir esa cantidad completa como si no estuviera el a la 2. Ya veremos con ejemplos. Primero estoy viendo cómo identificarlos. Estoy enseñándote cómo identificar los distintos casos de factor común. Por agrupación.
vamos a pasar el filtro de cuál puede ser el caso de factorización. El más fácil, factor común monomio. Para que pueda ser factor común monomio, tiene que haber un factor común monomio en todos los términos. Es decir, una letra, una variable, un coeficiente que se repita o pueda ser extraído o sea divisible de todos los términos que se encuentran ahí. En este caso es muy fácil de apreciar. Tengo un 1. Cada vez que aparece un 1 en cualquier caso de factorización puedo básicamente descartar tanto factor común monomio como polinomio, porque el 1 no lo puedo sacar. Si tú sacas 1 de una expresión, queda igual, así que no tiene ningún propósito, no tiene ningún tipo de solución sacar un 1 como factor común. Por ende, ya sé que aquí no hay factor común monomio, ni polinomio porque no hay polinomios. Son 4 términos independientes, separados por signos de agrupación. Si yo escribiera acá, por ejemplo, AB en vez de 1, entonces sí sería un factor común monomio, porque en cada uno de los términos yo puedo encontrar, de hecho no, tendría que escribir B acá, ahora sí. En cada uno de los términos yo puedo encontrar por lo menos la letra B, y la letra B puede ser extraída como factor común. Pero el ejemplo tal como está aquí escrito es un factor común por agrupación de términos. ¿Cómo los identificas? Tienen que ser o 4 términos o 6 términos, que es lo que el libro utiliza como frontera, por así decirlo. Quizá pueda haber de 8 términos y así sucesivamente, pero sería más complicado. Pero lo más común es que tú encuentres factor común por agrupación de términos si son de 4 elementos o de 6 elementos. Es decir, este no puede ser un factor común por agrupación de términos imposible porque son 3 elementos, no puede ser impar. Tiene que ser o 4 o 6, que son números pares. Este podría ser un factor común por agrupación de términos porque tiene 6 elementos diferentes. Pero no lo es porque en todos ellos hay un factor común. Entonces sería factor común monomio. Mi objetivo con esta clase no es que tú sepas decir, por así decirlo, qué caso es cuál, factor común monomio, factor común polinomio, factor común por agrupación de términos. Mi objetivo es que tú sepas resolverlo, sea lo que sea. No necesariamente que te aprendas los nombres de los casos de factorización, pero sí los logres identificar y sepas cómo resolverlos. Bien, ¿cómo se hace un factor común por agrupación de términos? Tienes que agrupar términos, tal como lo dice, en parejas o tríos, en el caso de 6, en tríos, en 3, o en parejas, en el caso de 4, de 2 en 2, que tengan un factor común monomio. Esa es la ciencia detrás del factor común por agrupación de términos. Por ejemplo, yo puedo agarrar el 1 más A, que está aquí, y agruparlo en una pareja, separarlo de 3AB más 3B. Y como puedes ver, estoy agrupando en 2 parejas, 1 más A, que es un binomio, y 3AB más 3B, que es otro binomio. Y están siendo separados por un signo de agrupación o un signo más menos. Y a partir de aquí puedo encontrar un factor común monomio en el término de la derecha, como puedes ver ahí. Entonces yo tendría que trabajarlo como un factor común monomio, el de la derecha, para entonces se vuelva un factor común polinomio, literalmente. Cuando tú resuelves un factor común por agrupación de términos, primero tienes que agruparlos en parejas o tríos, como mencioné. Tienen que tener sentido, tienen que tener algo en común. Por ejemplo, yo no puedo sencillamente agarrar un orden al azar y esperar que eso me dé bien. Por ejemplo, si yo junto estos dos, el A y el 3B, ahí no hay factor común monomio. Y tampoco en el 1 y en el 3AB. Así que yo no puedo hacer la combinación que yo quiera a lo loco. Yo tengo que observarlos y ver cuáles tienen cosas en común y ponerlos juntos. Es como cualquier pareja, cualquier relación. Tú te unes o tú te juntas, y no necesariamente relaciones amorosas, sino amistosas.
Tú puedes juntarte con personas que piensen igual que tú, o con quienes tú te sientas cómodo, o con quien tengas cosas en común. Funciona de la misma forma. Uno no se junta con alguien con quien no tiene nada de qué hablar, o le cae mal. Es una manera de verlo. Entonces, aquí yo puedo observar que tengo factor común monomio. El 3 se repite y la b se repite, así que yo puedo extraer ese 3b de ambos términos. Esa es la manera de identificarlos. Yo voy a dejar esto aquí para ir recalcando puntos a medida que voy avanzando con los ejemplos que voy a hacer. Yo no voy a poner casos 5 de factor común monomio, 5 de factor común... No lo voy a hacer así. Los voy a poner desordenados y yo te voy a enseñar a identificarlos. No me gusta la metodología de que apréndete 5 de estos, apréndete 5 de estos y apréndete 5 de estos y ya terminaste. A mí me gusta ponerlos al azar y que el estudiante tenga que identificar cuáles son. Y eso es lo que te voy a enseñar. Pero claro, primero voy a hacer un ejemplo de cada uno para que veas cómo se hace un factor común monomio, factor común polinomio y agrupación de términos. El primer ejemplo, que sería factor común monomio. Voy a utilizar uno de los más difíciles. No tiene sentido que haga el más fácil. A ver, uno bien completo. 100, a a la 2, b a la 3, c. Menos 150, a, b a la 2, c a la 2. Más 50, a, b a la 3, c a la 3. Menos 200, a, b, c a la 2. Ese es un factor común monomio. Tengo un término, ¿sí? Esto es un solo término porque todo ahí se está multiplicando. 2, 3, 4. También podría ser un factor común por agrupación de términos, pero si yo consigo elementos que se repiten o que pueden ser comunes denominadores, en pocas palabras, que yo pueda extraer de cada uno de los términos o por quien yo pueda dividir cada uno de los términos, entonces no es un factor común por agrupación de términos. El factor común por agrupación de términos no puede ser desde el inicio un factor común monomio. Entonces, por orden, yo empiezo primero con los números. 100, 150, 50 y 200. Todos esos números son divisibles entre varios números. Entre el 2 pueden ser divididos todos, pero ese no es el objetivo, porque si yo saco el 2 pierdo tiempo. Si yo saco el 2 para dividir todos ellos como factor común, esto me va a quedar en 50, en 75, en 25 y en 100. Pero el 2 no es el número más grande que yo puedo sacar de ahí, porque aún puedo dividir todos ellos por un número todavía más grande. ¿Lo ves? Entonces el objetivo es encontrar ese número más grande. Y eso se conoce como máximo común divisor. El número más grande por el cual yo puedo dividir una gran cantidad de términos. Eso es algo que quiero explicar. Máximo común divisor de máximo común múltiplo. ¿Sí? El máximo común múltiplo es el número más grande por el cual yo puedo básicamente, o el número más pequeño, mejor dicho. El máximo común múltiplo es el número más pequeño por el cual yo puedo relacionar una X cantidad de números. El máximo común divisor es, por así decirlo, el número más grande por el cual yo puedo dividir todos estos números. Entonces, mi objetivo aquí es encontrar el máximo común divisor. Lo puedes hacer por pura experiencia, simple inspección, si tienes bastante agilidad con los números. Por ejemplo, aquí yo sé que es el 50, porque el 50 puede ser dividido entre el 200, 200 entre 50, 50 entre 50, 150 entre 50 y 100 entre 50. Pero ¿cómo encontrarlo? La manera correcta de hacerlo es esta.
tú vas a colocar todos los números como si fueras a sacar un mínimo con un múltiplo. Y ahora vas a agarrar números que puedan dividirlos a todos. No como en el mínimo común múltiplo que vas de poco a poco, que vas primero con el 2, después con el 3. Vas a elegir solamente números a la derecha que puedan dividirlos a todos. Empiezo con el 2. El 2 los puede dividir a todos. 200 entre 2, 100. 25, 75, 50. Ahora tengo que escoger un número que pueda dividirlos a los 4. El 2 ya no se puede, porque 25 y 75 no se pueden entre 2. Quizá el 5. El 5. 100 entre 5 es 20. 25 entre 5 es 5. 75 entre 5 es 15. Y 50 entre 5 es 10. Todavía puedo seguir un número que pueda dividirlos a todos ellos. Pues el 5 de nuevo. 20 entre 5 es 4. 5 entre 5 es 1, 3, 2. Ahí ya no puedo seguir más. La diferencia, si yo buscara mínimo común múltiplo, es que yo puedo seguir dividiendo entre 2, entre 3 y entre 4 sin importar que aquí ya termine con 1. Repito, el máximo común divisor va a ser el número más grande por el cual yo pueda dividir varios números. Máximo común divisor. Número más grande por el cual yo pueda dividir una cantidad de números. Mínimo común múltiplo es el número más pequeño que yo puedo utilizar como común denominador, por así decirlo. El número más pequeño que yo puedo utilizar como común denominador. Por ejemplo, si yo quisiera buscar un mínimo común múltiplo de estos 4 números, el mínimo común múltiplo sería 600. 600, porque 300 no se puede entre 200. Tendría que ser 600. El 600 puede dividirse entre todos ellos. 600 entre 200, entre 50, entre 150 y entre 100. Esa es la diferencia. Bien, estoy solo con los números, ¿eh? Y como te dije, si tú multiplicas estos 3 números, el resultado te da 50. 50 va a ser mi máximo común divisor. Y va a ser el número que yo voy a sacar de todas las cantidades que tengo acá. 50. Ahora voy con las letras. Las letras. A, B y C. Tengo A, B y C aquí. A, B y C, A, B y C, A, B y C. Perfecto. Tengo A, B y C en todos los elementos de mi problema. Ahora, yo tengo que sacar la A, la B y la C más grandes que yo pueda sacar de ahí. Y eso se traduce en que tenga que ser la A, la B y la C con el exponente más pequeño. ¿Sí? ¿Cuál es la A con el exponente más pequeño? Aprendámonoslo así de una vez, sin meterle mucha más mente. A a la 1, A a la 1 y A a la 1. A a la 1 es la A más grande que yo puedo sacar porque tiene el exponente más pequeño. A a la 1. Puedes ponerle el 1 o no ponérselo, es lo mismo. Las B. La B más grande que yo puedo sacar es B a la 1 porque tiene el exponente más pequeño. La C, ya la vi, C a la 1. Cualquiera sea la variable o el coeficiente, si hablamos de letras, que yo voy a sacar siempre la que tenga el exponente más pequeño. Así es, de sencillo. Ya tengo el número, ya tengo las 3 letras. Listo. Ahora, ¿qué se hace? Se pone un paréntesis. Y se escriben los 4 términos como si yo extrajera el factor común de todos ellos. ¿Y cómo hago eso? Los divido, esto entre esto. La manera correcta es dividir 100 entre 50, después A a la 2 entre A, B a la 3 entre B, pero eso demora mucho.
Yo quiero que tú aprendas a hacer las cosas no como te las enseñan en la escuela necesariamente, que puede llegar a ser tediosa y aburrida, sino que tú logres entender cómo hacerlo de forma rápida y eficiente. Y al mismo tiempo sabiendo lo que tú haces. ¿Cómo lo hago yo? Fácil. 100 entre 50 se divide 2. A la 2 entre A, básicamente te quitas una de las dos A que hay aquí, te queda una nada más. Aquí hay 3B, yo estoy quitando una, entonces se vuelve B a la 2. ¿Ves qué rápido? Si aquí tengo 3 y aquí me llevé una, porque el factor común se saca, entonces me quedan 2. Y si me llevo la C que hay ahí, porque es C a la 1, entre C a la 1, este es un error muy común que los estudiantes cometen. Como se están llevando la letra completa, colocan 0 o no colocan nada. Tienen que colocar de hecho 1. Si divides C entre C es 1, ¿sí? Y 1 por 2 sigue siendo 2, así que lo puedo dejar así. El error ocurre cuando tú, por ejemplo, tienes en uno de estos términos, imaginemos que esto está así, que todo es igual, 50, A a la 1, B a la 1 y C a la 1. El estudiante no pone nada, pone 0 o sencillamente deja el espacio en blanco y eso está mal. Porque el objetivo del factor común es llevar esta expresión desarrollada a una multiplicación. De hecho, factorizar es llevar sumas a multiplicaciones y divisiones, básicamente. Entonces, si tú haces el proceso inverso, que es un producto notable, multiplicas esto por lo que está ahí adentro, te tendría que dar lo mismo que lo que está acá, es lógico. Entonces, si yo aquí pongo 0 o no pongo nada, cuando yo multiplico 50 ABC por 0, me da 0, no 50 ABC como aparece acá. Entonces lo correcto es colocar 1, para que 50 ABC por 1 me quede lo mismo que lo que está aquí. Bien, esto estaba así. Entonces, sigo. Si aquí dice menos, aquí pongo menos. Pongo los mismos signos que estaban antes. 150 entre 50 es 3. A entre A se me va, me queda 1. No lo tengo que poner porque 1 por 3 es 3. Tenía 2 Bs, me llevo una, me queda una. Tenía 2 Cs, me llevo una, me queda una. Más. 50 entre 50, 1. No hace falta colocarlo. No hace falta que coloques 1, porque 1 por cualquier cosa sigue siendo cualquier cosa. A entre A se va. Ahí tenía 3 Bs, me llevo una, me quedan 2. Tenía 3 Cs, me llevo una, me quedan 2. 200 entre 50 es 4. A entre A se va, B entre B se va, me llevo una de las dos Cs, me queda una. Y así resolvemos un factor común monomio. Estoy sacando un término, ¿sí? De manera que ya aquí no me va a quedar otro factor común. Si tratas de buscar otro factor común en los números, no lo hay, porque ninguno de estos números tiene un denominador en común. No hay A o Aces en los cuatro términos. No hay B en todos los términos y no hay C en todos los términos. Esa es la forma como verificas si tu factor común está bien resuelto. Si aún te quedan términos por extraer, entonces lo hiciste mal y perdiste tiempo. Tendrías que realizar un procedimiento igual a este de nuevo para obtener el resultado final. Y eso va a tomar tiempo. El objetivo es que encuentres el número y las letras de una vez. Bien, ese sería el factor común monomio. Vamos a hacer un factor común polinomio como ejemplo. Un factor común polinomio como ejemplo. Voy a hacer este. Listo. ¿Cómo sé que es un factor común polinomio? Primero lo separo, dos términos. ¿Cómo sé que no es por agrupación de términos? Porque solo hay dos términos, no 4 o 6 como deberían de ser. Entonces, ¿cómo sé que es polinomio? Porque ahí tengo términos que no son monomios.
tengo el x menos 3, que es un binomio, x menos 4, que es un binomio, y así. Por lo tanto, no puedo sencillamente decir que es un factor común monomio. ¿Cómo se hace esto entonces? Se hace igual que el factor común monomio, pero en vez de sacar un monomio, saco un binomio, trinomio, cuatrinomio, polinomio. Entonces, ¿qué se repite en estos dos términos? El x menos 3 lo encuentro de este lado y también de este lado. Pero el x menos 4 no es igual al x más 4. Eso es importante. Y yo voy a agregar un tercer término. Tengo tres términos. Y el que se repite en los tres es el x menos 3. Pero esto lo voy a elevar a la 2. Y voy a restar otro igual, pero a la 1. Ahora tengo cuatro términos. Podría ser un factor común por agrupación de términos, porque hay 1, 2, 3 y 4. Recuerda, un término se identifica de otro porque se está sumando o restando con otro que es distinto. Entonces, el que se repite en todos es el x menos 3. Entonces yo tengo que hacer el mismo procedimiento. ¿Cómo sé que no es por agrupación de términos? Pues porque puedo sacar un factor común monomio polinomio. Porque hay uno que se repite, al menos uno, en todos los términos. Entonces no es por agrupación de términos. Como yo sé que el que se repite es el x menos 3, el más grande que yo puedo sacar es el que tiene el exponente más pequeño. Entonces es x menos 3 a la 1, a la 1, a la 2, a la 1. Ya no puedo sacar más nada, así que abro un corchete. ¿Diferencia entre corchete y paréntesis a estas alturas? Ninguna, simplemente es un es por así decirlo un signo de agrupación que me permite separar una cantidad de la otra en el término de la multiplicación. Paréntesis y corchete o paréntesis y paréntesis o corchete y corchete significa multiplicación entre la cantidad que está a la izquierda y a la derecha. ¿Pero por qué pongo corchete? Para que no se me mezclen las dos cosas, para que no se vea como un montón de paréntesis. Entonces, el mismo concepto que el factor común monomio. Si yo me llevo el x menos 3, ¿qué me queda en cada uno de los términos? Aquí tengo 1, me lo estoy llevando, me queda un x menos 4. ¿Sí? Básicamente divido el x menos 3 entre cada una de estas cantidades. Recuerda que cuando tú divides algo entre eso mismo, la respuesta es 1. Y 1, por lo que sea que te quede, sigue siendo lo que sea que te quede. Si yo multiplico 1, que es lo que me queda al yo dividir estos dos por x menos 4, 1 por x menos 4 es x menos 4. Así que lo puedo dejar así. Bien. Más, me llevo el x menos 3, me queda x más 4. Ahora atención acá. Aquí tengo 2x menos 3, o x menos 3 multiplicado por sí mismo dos veces. Si yo me llevo 1 de los dos que tengo acá, me queda 1. ¿Sí? Lo que yo saco como factor común lo divido entre cada una de las cantidades. Ahora atención aquí. Tengo que sacar lo mismo que tengo acá. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Usualmente los estudiantes ponen 0 o no ponen nada y terminan el problema aquí. Pero eso está mal, porque si tú multiplicas de vuelta, no te va a aparecer ese término, porque no tienes por qué multiplicarlo, el x menos 3, para que te quede eso mismo. Y el número por el cual se multiplica una cantidad para que te quede ella misma es 1. Así que cada vez que tú tengas que dividir una cantidad entre ella misma, el resultado va a ser con el mismo signo que está aquí al lado, 1. Y ahí terminé. ¿Cómo sé que terminé? Porque ya no tengo más factores comunes. Y no puede ser ni por agrupación de términos, ni por monomio, ni polinomio. Porque ya no se repite nada en todos los términos. Puede que 3 de los 4 sean iguales y exista un término en común, pero si el último no cumple con ese factor común, entonces no es un factor común.
Y ahí terminamos el problema, casi. Otro de los puntos más complicados del factor con un polinomio es que ahora que yo llegué a este punto, yo no puedo dejar esto así. Yo tengo que resolverlo. Y eso lo voy a hacer aquí arriba. Tengo que resolver lo que se encuentra entre los corchetes. Y tengo que romper estos signos de agrupación. Entonces tengo x menos 3. Abro corchete. Y ahora tengo que quitar los paréntesis. Para poder tú quitar un paréntesis, tienes que introducir el signo de agrupación dentro del paréntesis para poder eliminarlo, por así decirlo. Si a la izquierda del paréntesis no hay ningún signo, se asume que es positivo. Y si no hay ningún número, se asume que es 1. Fíjate, aquí es 1 positivo, 1 positivo. ¿Sí? Yo voy a hacer una pequeña modificación. En este, en vez de más, pondré menos. Eso significa que cuando yo resuelvo el problema, aquí va a ser menos. Y vamos a ver qué pasa cuando yo tengo un menos a la izquierda de un paréntesis. Aquí lo escribo como está, x menos 4, sin el paréntesis. Acá yo no puedo sencillamente escribir el x más 4, porque hay un menos ahí. Entonces ese menos tiene que introducirse dentro del paréntesis. Y es básicamente multiplicar menos 1 por cada uno de los términos de ese paréntesis. Entonces menos 1 por x va a ser menos x. Y menos 1 por más 4 es menos 4. Básicamente le cambio los signos a todos los elementos dentro del paréntesis. Luego va más, como aquí es más, 1, lo puedo copiar igual como está, x menos 3. Pero sin el paréntesis. Y por último, menos 1. Y ahora que llegué a esta etapa, que es la etapa antes de llegar al final de la resolución del problema, lo único que yo tengo que hacer es resolver todo lo que está en el corchete. Sumar y restar todo lo que se pueda sumar y restar. X menos 3. Ahora, x menos x, 0. Ojo ahí. Cuando tú restas cantidades iguales, restar se eliminan. Ahí sí te va a dar 0. Entonces puedo simplificar x con x. Menos 4 es una suma que termina dando negativa. Signos iguales se suman y el resultado va a ser el del signo negativo, si son negativos los dos. Menos 4 es menos 8. Menos 3 es menos 11. Menos 1 es menos 12. El resultado de la suma de todos los números. Pero aquí me quedó una x. Entonces va a ser x menos 12. Y ahí es donde termina mi problema. Fíjate cómo pasamos de una cantidad tan grande, como lo es esta, ¿sí?, de un ejemplo que saqué del libro y le agregué un par de elementos más, el resultado da esto. Eso quiere decir que si tú factorizas esto que está aquí, estos 4 términos, el resultado es lo mismo que si colocaras estos dos aquí, multiplicándose. Literalmente. Algo que no enseñan en álgebra es poder comprobar que lo que tú estás tratando de simplificar aquí, de hecho es igual a lo que te está dando como resultado aquí. Quizá esa es una de las partes que nos hace pensar que el álgebra es tan abstracta. ¿Qué significa todo este pocotón de x y 3? ¿Para esto para qué sirve? ¿De qué me sirve todo esto? Pues como mencioné en la primera clase, el álgebra no es más que tratar de representar cantidades con variables, interpretar qué significa x menos 12. Por ejemplo, en la vida cotidiana, si yo quiero construir una mesa y yo quiero que, por ejemplo, tenga un espacio fijo de 3 metros, por decirte un ejemplo, donde tengo que encajar una mesa a la perfección. Pero el cliente me dice, yo quiero que queden 12 centímetros sobrando de la mesa. Entonces, lo que sea que yo vaya a construir la mesa, si yo sé que la distancia entre pared y pared son 3 metros, entonces yo tengo que restar 3 metros menos 12 para que el espacio de holgura entre la mesa y la pared sea 12 centímetros exactamente.
Y si cualquier cliente, dependiendo de cualquier sean las dimensiones de la pared que me están solicitando rellenar con un mueble, entonces, como no sé cuánto mide la pared, yo puedo poner x menos 12. Si los clientes me piden que ellos quieren que el espacio sea 12 siempre. Entonces, lo que sea que valga la pared, le resto 12 y ya está. Entonces, por eso lo represento como una x, como cualquier variable. Dependiendo de cuánto valga la pared, en este ejemplo, entonces yo sustituyo ese valor ahí y ese va a ser el resultado. Entonces, como mencioné, algo que no enseñan es el poder valorizar todo esto para demostrar que de hecho es igual a esto, y eso se puede hacer. Y para finalizar, vamos a explicar un caso de factor común por agrupación de términos. Voy a hacer este. Factor común por agrupación. 2am menos 2an más 2a menos m menos n menos 1. Para finalizar. 5. Lo primero que me fijo es que no hay un factor común monomio. En esencia, no lo hay. Porque a pesar de que hay 2, aquí ya no hay 2. Así que 2 no puede ser un factor común. La A, aquí hay A, aquí hay A, aquí hay A, pero aquí no la hay. La A tampoco puede ser un factor común. M, pero en los otros términos no hay M. Y de hecho, de salida, si tú encuentras un 1 como uno de los términos, ese problema no tiene factor común ni monomio ni polinomio. Tiene que ser por agrupación de términos, siempre y cuando entonces cumpla con la característica de ser par 4 o par 6, de que puedas agruparlos en parejas o en tríos. En este caso tengo 6 elementos distintos. Si fueran iguales, yo los podría sumar y volverlos 5 elementos. Si aquí tuviera un 2an y este 2a también tuviera una n al lado, yo podría sumarlas o restarlas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Agrupar los tríos, en este caso, porque son 6 elementos, que tengan características similares. Estos 3 tienen 2 y estos 3 tienen A. Así que yo los voy a unir con un signo de agrupación, un paréntesis. Y lo cierro. Ahora, atención aquí. Como este fue mi primer grupo, yo tengo que elegir los 3 elementos que me faltan como un segundo grupo. Pero si el primero de esos 3 elementos es negativo, yo tengo que poner un menos entre los 2 paréntesis. Y al yo hacer esto, yo le tengo que cambiar los signos a todos los elementos que me siguen en ese paréntesis. Cada vez que yo pongo un menos afuera de un paréntesis, le tengo que cambiar todos los signos a los términos de adentro. Y una vez llego aquí, yo voy a verificar si en mis 2 signos de agrupación yo tengo un factor común. Aquí no lo hay. Ni la m, ni la n, ni el 1 que no cuenta se repiten en los 3. Pero aquí sí que lo hay. Entonces en este paréntesis de 3 yo voy a sacar el factor común, que es 2 en los números y a en las letras. ¿Y qué me va a quedar dentro de ese paréntesis si yo saco el 2a? Pues aquí n, porque si me llevo el 2a, solo me queda la n. Si me llevo el 2a, también me queda la n. Esto es una m. Me queda m en el primero y n en el segundo. Y si me llevo el 2a de aquí, que es lo único que yo tengo acá, entonces el resultado me va a quedar 1. Y fíjate que esto es más o menos similar a esto. Pero hay un problema. No es igual. Debe de quedar igual. Para que esto pueda resolverse como un factor común por agrupación de términos, él debe quedar igualito. Déjame fijarme si me puse un signo mal, y de hecho sí lo hice. Es menos m más n. Y si yo hago eso, de salida, cuando yo le cambie los signos a todos acá, este va a quedar negativo, porque era positivo. Y ahora sí me quedan iguales.
Fíjate, m menos n más 1, m menos n más 1. El siguiente paso es aplicar un factor común polinomio. Para agrupación de términos, primero los agrupo, después saco un factor común monomio si se puede en los dos paréntesis, y luego aplico un factor común polinomio. Porque lo que se repite en estos dos términos distintos que se están restando es el m menos n más 1. Y si yo lo extraigo, m menos n más 1, ¿qué me quedaría adentro? Si yo me llevo todo esto, me queda 2a. Y aquí es donde va el por qué puse ese menos 1 ahí. El menos ya estaba. Pero si yo me llevo una cantidad igual a la que tengo que cancelar ahí, el resultado va a ser 1. No puedo poner 0. Y este es el resultado de la reducción o la factorización de este factor común por agrupación de términos. Cualquier factor común por agrupación de términos es la mezcla entre un factor común monomio y un factor común polinomio, en esencia. Entonces, todos estos ejemplos que hemos resuelto, o estos tres ejemplos, más lo que hice al inicio, es básicamente el cómo resolver un factor común en general. El objetivo es que tú los identifiques. Ya sabes, si son 4 o 6, puede ser un factor común por agrupación de términos, pero también puede ser un factor común monomio. Entonces, todos los datos que te di en esta clase para poder identificarlos los tienes que utilizar. Ya en la siguiente clase vamos a ver más ejemplos de esto y vamos a introducir otro caso de factorización que puede ser muy interesante. Son aproximadamente 7, pero esos 7 pueden tener ramas debajo de ellos, como este que tiene 3 ramas. Entonces mi objetivo es mezclártelos. Por ende, en la siguiente clase haremos un par de ejemplos y vamos a introducir el siguiente caso y así nos vamos a ir yendo al completar las 12 clases con todos los casos de factorización cubiertos. Y no voy a hacer productos notables porque te voy a explicar que los productos notables son lo contrario al factorizar un factor común o al factorizar cualquier cosa. Si yo ahora agarro estos dos elementos y los multiplico, aplicando un producto notable, término a término, ¿qué crees que voy a obtener? Lo mismo que tenía aquí arriba. Así que al final, si vamos a hacer un par de ejemplos reversos o inversos de todo esto, de cómo multiplicar expresiones algebraicas, que fue básicamente lo que cubrimos en el primer video. Pero todo es cuestión de repasarlo, para poder afianzar todo lo que aprendimos o aprenderemos en este año escolar. Así que muchas gracias por tu atención. Recuerda que cualquier duda, 66938971, al WhatsApp Ayudinga, y responderemos tus preguntas en las clases. Nos vemos en la clase número 4. Hasta luego.